Hola a todos nuevamente al canal JC Relojes. Hoy vamos con el unboxing de un reloj que me parece totalmente interesante porque mezcla historia, funcionalidad y un diseño pensado para situaciones de sigilo y uso táctico. Pertenece a la marca Precious, una firma relojera que ya ha estado antes en el canal y que se especializa en traer de vuelta diseños inspirados en relojes militares históricos, agregándoles algunas características actuales sin perder su esencia. Pero mejor, vamos a verlo. Antes de abrirlo, quiero agradecer a la marca por enviarme nuevamente una de sus piezas. En esta ocasión se trata del RecSpec Visión Nocturna, una versión totalmente táctica con mucha historia detrás, ya que está inspirada en los relojes Seiko automáticos que usaron unidades especiales del ejército estadounidense como el MICB durante la guerra de Vietnam. Ah, es cierto, ya recuerdo su empaque, igual que la vez pasada nos deja en claro su esencia de campo. El reloj viene dentro de una caja alargada y como era de esperarse predomina el color verde olivo, lo cual tiene mucho sentido por el enfoque militar de la marca. Toda la caja está fabricada en un cartón rígido, pero lo que destaca es el cintillo que la rodea, ya que tiene un patrón de cuadrícula inspirado en el camuflaje nocturno del desierto, aunque visualmente el tono del diseño se siente más cercano a como un marrón amarillesco o digamos un marrón apagado. Y en la parte trasera del cintillo nos indican que el reloj cuenta con movimiento automático y que fue ensamblado en América, ya que recordemos la marca es estadounidense. Ahora al frente ya nos especifica qué reloj estamos recibiendo. Este modelo pertenece a la colección RecSpec, es una edición limitada llamada Night Vision, visión nocturna. El movimiento que utiliza es un Seiko NH36, un calibre muy respetable para esta categoría. Y además nos dice Solid Block Super Luminova. Ok, esto puede marcar la diferencia. Esto significa que no es simplemente lumen pintado, sino que las piezas están construidas con bloques sólidos del material luminiscente, lo cual garantiza un brillo más potente y duradero. Eso me parece muy bien. Vamos a recorrer este cintillo y nos aparece nuevamente el nombre de la marca al centro en modo grabado y ya no debe haber más que al quitarlo de esta forma y aquí lo tenemos. Vean, ahora sí, todo lo que acabamos de leer cobra sentido al ver el diseño y la imagen real del reloj. Porque siempre es distinto verlo en fotos, pero al sostenerlo de frente ya en la mano la impresión cambia completamente. Y para ser honesto, este estilo encaja perfectamente con mis gustos personales. Aunque existan más variantes, la verdad que siempre voy a elegir la versión en color negro. Ahora, si jalamos estos listones, descubrimos lo que hay debajo. Aquí está el manual de instrucciones doblado. Lo primero que vemos es un mensaje agradeciendo por haber adquirido esta pieza y claro, que lo leamos antes de usar el reloj. Más adelante vienen las especificaciones principales como una caja de 38 milímetros, reserva de marcha de hasta 41 horas, caja fabricada en acero inoxidable 316 y nuevamente se menciona el uso de Superluminova suizo que ya leímos hace un momento. También se aclara que el reloj es hackeable. Luego explica cómo ajustarlo tirando de la corona para separar separar las posiciones y al darle la vuelta sigue las instrucciones para ajustar la fecha y dar cuerda al reloj. Como es un movimiento mecánico automático se puede cargar de dos formas, por el movimiento natural de nuestra muñeca o manualmente girando la corona del reloj. Ojo, lo más recomendable es darle cuerda cuando el reloj está detenido, más que agitarlo o moverlo a la fuerza. Y un detalle temático muy original es que su garantía internacional viene en forma de una placa militar, como la que ven aquí, como las que usan los soldados en combate. Solo tenemos que escanear el QR y nos debe dirigir a esa información. Pero mejor, a lo que venimos. Ya sin distracciones, les platico que al tomarlo lo primero que se siente es que estamos frente a una pieza estilizada, con líneas delgadas y eso se nota aún más al ver su correa, que no es nada generosa en grosor, es delgada y hace que el peso del reloj se sienta centrado en la caja de acero, aunque nada exagerado. Al tacto se percibe que no es la típica resina sino caucho, lo que le da una sensación más flexible y agradable. Visualmente la correa tiene un grabado que recorre toda la parte frontal, incluso en los dos sujetadores móviles y hace juego con la hebilla, también en negro mate y grabado con el nombre de la marca. Los pernos son de tipo Quick Release o estos que podemos cambiar fácilmente. Aquí mismo está la indicación de que es caucho vulcanizado, aunque por el patrón que vemos probablemente se trata de caucho tropical, como el que se ha utilizado mucho en equipamiento militar. En cuanto a la caja y el bisel, tiene un diseño limpio, de tamaño discreto, muy agradable al tacto y sin imperfecciones visibles. Lleva cristal mineral, aunque por el reflejo y la resistencia seguramente es con recubrimiento de zafiro.
En la parte posterior tenemos el grabado de unos binoculares o prismáticos de visión nocturna, haciendo referencia directa al concepto del modelo. La corona es pequeña y está casi oculta en la posición de las 4, mientras que a las 3 encontramos el fechador, un detalle que siempre se agradece. Y qué decir de la carátula, totalmente minimalista en negro mate, pensando claramente para operaciones de sigilo, pero con números arábigos en verde que aportan contraste y... apagamos la luz y ahí lo tienen, el Super Luminova entra en acción, iluminando las manecillas y los índices con ese verde tan característico. No necesitamos presionar nada, solo basta con haberlo expuesto a la luz y el reloj responde en la oscuridad como debe ser. Y ya puesto en la muñeca, la sensación es muy agradable, gracias a que la correa delgada en caucho se adapta muy bien al contorno. Mi muñeca mide 16.5 centímetros, y como pueden ver el tamaño de la caja, que va a los 38, queda perfectamente equilibrado, no se ve ni chico ni exagerado. Faltará darle unos días de uso para traerles una reseña más completa con medidas exactas, detalles, ajuste, etc. Lo que sí les adelanto es el costo de este reloj, que es de $375 estadounidenses, si lo buscan directo en su página oficial, la cual les dejo en la descripción por si alguien está interesado. Bueno, hasta aquí dejamos este unboxing del Precious Rec Spec Night Vision, que al momento me ha encantado con este primer vistazo. A partir de ahora espero sus comentarios. ¿Qué les pareció el reloj? ¿Ya conocían la marca? ¿Qué otros modelos les gustaría ver? Si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Ya no les quito más su tiempo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.